Amada familia Casa de Dios, muy buenas tardes. Es una alegría poder emitir desde aquí, poder nuevamente unirnos con esta transmisión. Y bueno, la verdad, quiero que pues tomemos y leemos un par de minuticos a aquellas personas que se están uniendo, que están siendo invitadas, que están tomando la invitación y se están uniendo a esta transmisión. Así que mientras tanto, pues podemos de pronto disertar. Quisiera darle la palabra a mi esposita para que lo salude. Saluda mientras tanto. Ya. Hola, preciosa familia. Ha sido un poco, esto es nuevo para nosotros y bueno, una batalla. Bendigo a la familia que nos ha estado colaborando, a toda Casa de Dios que se movilizaron como hormiguitas. Y damos gracias al Padre porque en verdad vemos la unidad y pienso que eso es lo que Dios quiere, que nos unifiquemos y pues esto es nuevo para nosotros. Sin embargo, el anhelo es que ustedes y nosotros a través del Espíritu Santo podamos tener esa unidad y crecer, alimentarnos con su palabra. Les damos la bienvenida y bendito Dios porque creo que ya estamos ahí. Entonces, pues... Saludamos a quien está allí detrás de las cámaras, a José León, a Nelson Eduardo, a Maite, a Lady Joana, a Leonardo Rodríguez, a Benedicto Camargo también les saludamos, a Luis Antonio, veo allí a Lady Joana. Y bueno, se siguen uniendo más personas, vemos en la pantalla. Y bueno, entre otras cosas quiero decirles que me siento muy contento de poder estar emitiendo porque pues era un proyecto que teníamos desde hace mucho tiempo. Pero también quiero decirles que es un reto muy grande. Y yo creo que al igual que yo, pues quienes nos miran, mi esposita también puede decirlo y puede sentir que es un reto muy grande. Pero así como un día Moisés tuvo que pasar la bandera, así nosotros hemos recibido, así como Josué hemos recibido esa bandera. Es un reto y creo que nos sentimos de pronto un poco cargados con lo mismo, pero felices de que tenemos que llevar a la tierra prometida a un pueblo, a ese pueblo que fue encargado. Así que familia, quiero decirles que les amamos y hemos tomado este reto con el mayor anhelo, el mayor gozo, con un sentir maravilloso en nuestro corazón. Adicional a esto, quiero pues preguntar también a ustedes que nos están viendo si el sonido está adecuado para la transmisión. Si alguien nos puede responder a través del chat, por favor. Mientras tanto, mi esposita, bueno, es evidente que ella siente este reto, ¿verdad? Mi amor, es un reto y bueno, pues yo quisiera que tú también compartieras tu sentimiento con la audiencia, con la teleaudiencia. No, los sentimientos, nunca me asustó el micrófono, pero las pantallas sí me asustan. Creo que es, la verdad, si me hubieran dado a elegir, yo no lo habría estado, yo lo hubiese pensado, siempre prefiero tener la audiencia frente a mí y bueno, pero creo que es una de las, cuando el Señor dijo que nosotros alcanzaríamos más vidas, Él sabía de lo que estaba hablando, de la tecnología, que todo ojo lo verá, todo, esto es una forma tan impresionante. Tristemente, hasta hace poco la iglesia se ha venido inteligentemente tomando la red para dar lo bueno, para hablar correctamente. Y es, pues, la gente que no lo conoce utilizó la red para hacer cosas que no servían. Y realmente
Es triste, pero damos gracias a Dios porque al encerrarnos en casa, Dios nos obligó a salir, a tomar posición en medio de este mundo que está afligido, angustiado, preocupado y que se siente como que no saben lo que está sucediendo y nosotros sabemos que esto es plan de Dios, esto es un plan precioso. Amén. Así que hermoso. Yo creo que le hemos dado tiempo para que las personas que están tratando de unirse pues estén ahí observando. Hemos dado tiempo para que se agreguen y bueno, yo quiero que iniciemos esta transmisión orando. Creo que es lo primordial, así que yo pido a aquella persona que está tras las cámaras que incline su rostro y que ore a Dios, que sea el Señor de la gloria entregando esa palabra de revelación a su vida, ese direccionamiento que cada persona, y me incluyo, todos estamos requiriendo, ese direccionamiento por medio del Espíritu Santo, y que sea a través de su palabra. Así que oremos y que sea el Señor hablando. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios. Padre, gracias porque tú nos llevas por nuevos caminos, nuevas sendas, y tu palabra nos lo dice continuamente, nos lo ha dicho, nos lo ha declarado. Eres tú quien nos permites hacer esto hoy, Señor, y eres tú quien nos das el esfuerzo como lo hiciste con Josué, Señor. Padre, permítenos declarar tu palabra, solo somos tus mensajeros. Somos los mensajeros de fe, hoy queremos nutrir, hoy queremos fortalecer, hoy queremos consolidar la fe de tus hijos, de aquellos que han querido ser tus discípulos, aquellos que han recibido tu nombre, han creído en ti, oh Dios, y por ende han tomado el derecho legítimo de ser llamados hijos de Dios. Padre, te pido que tu palabra sea palabra rema para las vidas que nos están viendo y escuchando, Señor. Que tu palabra sea esa directriz evidente, clara, Padre, para los pasos de tus hijos. Permítenos también, Señor, inyectar a través de ella unción, Padre, de revelación, unción de verdad en cada vida, Padre, y que seas tú persuadiendo en sus corazones el querer caminar por los caminos de rectitud y de integridad, donde encontraremos la miel, donde encontraremos la leche de la cual habla tu palabra, oh Dios, que son las bendiciones que anhela todo ser humano. Te doy gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Familia, yo quiero que vayamos a la palabra de Dios y quiero que busques ahí, si tienes la Biblia a la mano, el libro de Efesios, capítulo 2, desde el versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Estamos ahí, vamos a leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Rey: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y encuentra un paréntesis maravilloso aquí, el cual nos explica y dice: por gracia sois salvos.
Es una preciosa palabra. Yo quiero que la leamos en otra versión, amada esposita. Quiero que la leas en esa versión. Amén. Esa versión es... ¿Qué versión es esa Biblia? Esta es... bueno, tiene un lenguaje diferente. Es una versión más nueva, actual. Sí. Dice tiene un título, dice Vida Nueva con Cristo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecados igual que el reino de la gente que desobedece y que obedece al diablo, que es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Y el 4 dice, pero Dios, que es tan rico en misericordia, nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Aleluya. Gloria a Dios. Hay unos versículos marcantes aquí. Ya he dicho que estamos leyendo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4, para aquel que hasta ahora está uniéndose a la transmisión. Y hay unos versículos marcantes aquí. Ahora, la palabra está diciendo algo muy interesante, y es que nosotros estábamos muertos. Dice la palabra en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo quiero que disertemos, mi amor, del primer versículo, porque la palabra está diciendo algo que es real. Todos y cada uno de nosotros estábamos muertos y tenemos que reconocerlo. Antes de llegar al camino verdadero, a la verdad, antes de llegar a Cristo, nosotros estábamos muertos. Ni siquiera bebíamos un versículo de la palabra de Dios. Y hoy que estamos leyendo esta palabra, la misma palabra nos lo está diciendo. Nos está diciendo, nosotros, cada uno de nosotros estábamos muertos. ¿Por qué? Porque estábamos envueltos en nuestros propios delitos y en nuestros propios pecados. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, fueron abiertos nuestros ojos para ver la verdad, la rectitud, la integridad, la santidad. Y esto nos lleva a entender que necesitamos de un arrepentimiento, ¿verdad? Amén. Este versículo nos está diciendo esto. Amén. ¿Tú qué dices, mi amor? Para mí es muy doloroso, iglesia, porque tristemente eso no ha pasado y no nos podemos engañar. Dentro de las casas, de nuestras casas, donde supuestamente estamos viviendo según los preceptos y los mandamientos del Padre, tenemos que reconocer que todavía en nosotros hay enojo, desobediencia, ira. Aún las esposas que no nos podemos someter al esposo, no nos parece lo que nos dice. Y el otro día, leyendo esta palabra, tuve que llorar, porque el Señor me decía, ¿en verdad crees que eso es verdad? Que ahora ustedes viven según mi ley, la ley del amor, la ley del compromiso del uno con el otro, la ley de perdonarse. Entonces, yo tuve que decirle que no era así, porque todavía en nosotros opera el reino de las tinieblas dentro de nuestro ser. El temor,
no viene de Dios, el enojo no viene de Dios, la tristeza no viene de Dios. Y todavía esto opera en el pueblo, que decimos amarle, servirle. Dice que el diablo, el enemigo, es el líder que opera. Y todavía el pueblo de Dios, y le estoy hablando a casa de Dios y a todos los que se están conectando, que decimos conocerle, que decimos amarle, pero todavía en nosotros hay cosas que no son de Dios y que tristemente actuamos y no somos verdaderamente ejemplos a seguir. Y hoy lo que Dios estaba trabajando en las familias, a mí me impresiona, por lo menos en los años que yo tengo, y tengo 16. Jamás vi que en todos los países estén encerrados en sus casas, mamá, papá, hijos, se lleven bien, se lleven mal, no importa el estatus, que sea 10-0, todo el mundo debe estar allí. Y Dios tuvo que detener el afán loco de la tierra y detener el afán nuestro para decir un momento y ver su gloria y ver la unidad. Este es el diseño perfecto de Dios, familias unidas. Y yo realmente espero que allí en el hogar no esté cada uno con su celular. Bueno, en este momento sí, pero quiero decir, los chicos encerrados en las habitaciones, papá y mamá, cada uno en una habitación, porque lo que se quiere, y entre más nos demoremos en entender, iglesia, que este tiempo es para que nos unifiquemos. Se siguen uniendo personas a la transmisión. Quiero bendecirles. Amén. Y quiero decirles que no es casualidad que esto se esté dando. Lo que tú estás escuchando hoy es palabra de Dios y no de seres humanos. Hoy está haciendo Dios un llamado y quiero que prosigamos con la palabra porque tengo unos versículos paralelos y concordantes con esta palabra, lo cual hará que cada uno de nosotros realmente reconozcamos y nos arrepintamos de los malos caminos y de las malas decisiones que hemos tomado. Es triste ver, como me decía mi esposita, que lleguemos a esta situación para que así nuestro corazón se vuelva a Dios, quiera buscar de Dios, quiera buscar su rostro. Mi esposita se adelantó al segundo versículo. Mire, el segundo versículo de la palabra, de esta palabra que estamos tratando, dice que nosotros antes anduvimos en otro tiempo en estos caminos. Caminos de pecado, caminos de perversión, caminos de delitos. Pero luego dice la palabra, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y yo quiero que leas este versículo en esta versión porque es más clara, porque es actualizada. Es una traducción más actual, así que quiero que lo escuchemos para que nos sea revelada esta palabra. El 2 dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Hay algo aquí, y lo primero que yo quiero enfatizar, que quiero como resaltar, es que nosotros en otro tiempo vivíamos en la misma dirección que ahora vive el mundo. Por eso, si tú ves
Si tú ves, la palabra está diciendo que antes seguíamos la corriente. Nosotros seguíamos también esa misma corriente. Ahora somos como el salmón. Usted sabe que el salmón, por propósito, el salmón es dado a luz y empieza a crecer y es dado a luz en el mar. No sé si todos ustedes lo sabían. Pronto ahorita empiezan a escribir allá, no, yo no lo sabía, estamos en clase de biología, de anatomía, de ciencias. Entonces el salmón nace en el mar y empieza el recorrido a través del río y empieza, yo siempre me pregunté, ¿cómo hace el salmón para, por ejemplo, subir una cascada muy alta? Ha sido una pregunta que ha estado siempre en mi corazón. Y definitivamente el salmón es uno de los peces, yo diría que el rey del mar. ¿Por qué? Porque atraviesa esa cascada, es una muralla, la sube, la escala. Tú dirás, ¿pero cómo? Pues yo creo que con perseverancia, se podría decir aquí. Y llega a donde la fuente de agua nace, ¿y sabes qué hace el salmón? Allí pone sus huevos y allí muere. Ese es el propósito del salmón. Ir en contra de la corriente para cumplir ese propósito, dar nuevas crías y de esa manera alimentar a la humanidad. ¿A cuántos de ustedes les gusta el salmón? Y allá empiezan a colocar, sí, a mí, y empiezan a salir manitos. Entonces, a mí también me gusta el salmón. Pero quiero que te empatices, que te concentres en la palabra. Nosotros somos como ese salmón, porque nosotros vamos en contra de las ideologías de este mundo. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Dar frutos de verdad, entregar la verdad del reino de los cielos y que las vidas y las almas sean salvas. Ese es el propósito del reino de los cielos. Ahorita más adelante yo voy a leer algo, porque todo el mundo está temeroso, está asustado en este momento. Antes no habían casos aquí en nuestra ciudad de Tunja, ya aparecieron casos de coronavirus y eso hace que la gente empiece a temer, empiece a cohibirse, empiece a asustarse y no tiene por qué ser así. Y te lo voy a decir. Te voy a soltar esto en este momento, y es que cuando nosotros tenemos aquí la cena del Señor, porque hoy vamos a participar de la cena del Señor, cuando nosotros, mire que esta revelación viene de la palabra del Señor y nos lo ha enseñado Él a través de su palabra, por eso vamos en contra de la corriente de este mundo. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nos hacemos uno con Él. Eso lo dice Juan capítulo 6. Ahora va lo que te quiero decir, escucha bien, que cuando nosotros nos hacemos uno con Él, el Señor Jesucristo no puede ser tocado por algo maléfico, algo que puede dañar. ¿Por qué? Primero, porque Él creó también esas cosas, esas bacterias, esos virus, son creación de Él. Y segundo, porque si somos uno con Él, a Él no lo puede tocar algo maligno. Si yo soy uno con Jesucristo, no hay nada que pueda tocar al Dios de la gloria, a nuestro Creador. Amén. Entonces, eso está escrito allí en Juan capítulo 6. Cuando participamos de su carne y de su sangre, nos hacemos uno con Él. No sé si tú quieras agregar algo a este versículo que me parece tan revelador, y es que habla ahí de que quienes están en desobediencia o quienes no hacen la voluntad de Dios, así como dice allí, yo quiero que lo leas y lo disertes. Se dice que como ese ser que gobierna el reino espiritual, dice, ese es el espíritu que actúa. ¿Dónde? En el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. O sea, Dios nos dio libre albedrío y Dios nos regaló el privilegio de elegir, pero a veces es más fácil darle libertad al enojo
gritar, vociferar, levantar la mano y expresar nuestra insatisfacción. Es más fácil hacer eso que obedecer a Dios y decir, me calmo, me tranquilizo y decido perdonar, decido aquietar mis emociones, decido no ofender. Es una decisión, pero la gente, no solamente los de afuera, no solamente el que no conoce, sino aún aquellos que nos decimos su pueblo, es más fácil darle rienda suelta a nuestro enojo. ¿Y dónde gobierna? En el corazón. Es en el corazón donde está operando esto. Y tú y yo tenemos la libertad de obedecerlo o desobedecerlo. Y en el corazón, para poder obedecerlo, nosotros somos un espíritu con un alma metidos en este cuerpo, y mi espíritu o está pastoreado por la gloria del Espíritu Santo o está pastoreado por la desobediencia y todo lo que implica desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Nosotros lo sabemos, pero a veces es más fácil darle rienda suelta a lo que opera gobernando en el reino espiritual. Amén. Bueno, no quiero salirme de la transmisión y de la temática, pero quiero saludar a Isabel, que está allí desde Samacá también, nos está acompañando en esta transmisión. Doy gracias a Dios por la iglesia hija de Casa de Dios allí en Samacá. Les bendecimos, gracias por estar conectados. Amén. Les bendecimos y oramos por ustedes para que la palabra sea palabra de revelación y de vida para sus vidas, valga la redundancia. Hay gente que se ha conectado desde Bogotá también. Saludo a Isaac Avendaño allí. Saludo a la familia Avendaño también allí en Bogotá, toda la familia Avendaño. Saludo a Edwin, a Jason, están en pantalla. Mauricio Vázquez, Luis José Argüelles se unió a la transmisión. Bendiciones, pastor. Le saludamos. Él está allí desde la urbanización Doña Eva. Bendiciones. Bueno, y quiero también resaltar algo muy importante con lo que estamos hablando el día de hoy. Y es que quien está caminando de acuerdo a la corriente, ideologías de este mundo, dice la palabra, que son iguales. Escúchenme bien, porque está escrito aquí en el versículo número 2 de Efesios capítulo 2. Dice que son iguales, dice conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está escrito. Y alguien dirá, pero si está ahí escrito, aquella persona que sigue viviendo conforme a la corriente de este mundo, se hace igual al príncipe de la potestad del aire. Y eso de que hay una potestad en el aire, nos está revelando la palabra, de que hay un gobernante en los aires. Ahora recuerden que tenemos conocimiento de que hay un segundo cielo y hay un tercer cielo. Y que, no sé si ustedes se acuerdan de uno de los capítulos del libro de Daniel, donde Daniel oró por 21 días. ¿Para qué? Para que le llegase una respuesta para ayudar al pueblo de Israel. Pero que hubo en el segundo cielo esas entidades, esas potestades y esos gobernantes que no permitían que el ángel que traía la respuesta llegase a Daniel a entregarle esa respuesta. Amén. Y por eso la respuesta, dice ese libro, que la respuesta fue dada desde el primer día en que Daniel se postró a orar y a hablar con Dios. Pero como no llegaba, Daniel persistió en su oración. Dice la palabra de Dios que duró orando 21 días. Y Daniel al fin recibió la respuesta que estaba
pues solicitando, pero quiero hacer énfasis en que había potestades, gobernantes, habían entidades en los aires que no permitían que llegase la respuesta. Yo creo que tú estás que te hablas y quieres decir algo al respecto. Si es una guerra, hermano y hermana que nos está viendo. Es una guerra que tiene que ser librada y allí hay una llave que la palabra nos muestra, con lo cual nosotros podemos abrir la puerta de libertad, la puerta de victoria. Y esto depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. Familia, tengamos en cuenta esto porque a mí me parece muy, pero muy importante esto que dice el versículo 2. Nosotros no podemos ser iguales o hacernos iguales a estas gobernantes o unirnos a esos ejércitos que operan en los aires. Dice la palabra también que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso estas personas, estos hijos de desobediencia, están siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Qué vemos hoy en día? Personas que quieren asesinar a los niños desde el vientre. Personas que votan a favor del aborto. Personas que viven en perversiones sexuales. Estoy hablando de la homosexualidad, de las aberraciones sexuales como el bestialismo, de tanto pecado a nivel sexual. Estoy hablando de la poligamia. Hasta programas de televisión han salido al aire hablando de la poligamia y de que es algo ya tan normal, cuando la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser hombres de una sola mujer. Cosas, dice la palabra que nuestro pecado ha llegado hasta el cielo. Y ya más adelante lo vamos a leer. Así que el espíritu de las tinieblas opera en los hijos de desobediencia. Quienes están obrando en desobediencia de la palabra de Dios, está operando los mismos gobernantes de las tinieblas. Yo quiero saludar a Ederson Ladino León, nos está observando desde Australia. Te bendecimos de todo corazón y espero que la palabra de Dios esté llegando como revelación y como agua de vida para tu ser. Ederson Ladino León es sobrino de José León, una de las ovejas de la casa. Así que te bendecimos y bendecimos tu casa allí donde estás. Quiero que disertes de este versículo porque sé que tienes que decir. Es muy complejo para muchas preciosas vidas entender que tu lucha no es contra sangre ni carne. Tu enemigo no es tu suegra, tu enemigo no es el cuñado, tu enemigo no es el jefe, tu enemigo no es el que está ahí frente a ti, es lo que opera en las vidas. Yo siempre le digo a la iglesia, si tuvieses un poquito y te detuvieses un poquito a mirar el rostro de aquel que está frente a ti, podrías discernir y ver que la mirada que está ahí no es la mirada de ese ser amado del cual tú siempre has visto que él es ese ser amado, hijo, esposo, sino que el Todopoderoso muestra y revela a sus hijos lo que está operando. Cuando tú comprendes que tu enemigo no es el que habita junto a ti, sino el que opera y que está operando en el alma, en el alma que está fragmentada. Y eso es lo complejo. Las vidas no pueden comprender y entender que el plan de nuestro enemigo acérrimo es destruir, que no haya paz, que no haya amor, que no haya unidad. Su plan es, él me miró un día que tuvimos una confrontación y con esos ojos tan oscuros, tan fríos, me dijo, no lo tome personal. O sea, él me dijo, yo te estoy atacando y te voy a matar, pero no es personal. Ese es mi trabajo. Y el trabajo de él es eso, destruir y acabar y arruinar. Y él opera en el reino espiritual, por eso no se puede ver. Y la gente pelea con lo que puede ver.
lo que no puede discernir, lo que no puede darle ese explicación, porque muy pocos entienden el reino espiritual, que el reino espiritual es el que gobierna el natural, que el natural existe porque salió del espiritual. No, y la gente no comprende esto hasta que entendamos que desde antes de la fundación del mundo, tú y yo estábamos contenidos en Dios y estábamos en Dios. Hasta que entendamos eso y nos volvamos a Él con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, verdaderamente vamos a ver cambios en esta tierra. Vamos a ver verdaderamente el diseño que fue el que Él trazó cuando hizo este paraíso, porque la tierra es un paraíso. ¿Y quién dañó el paraíso? La gente que se pervirtió y quiso obedecer al príncipe de las tinieblas, porque fue lanzado y botado, y ustedes saben de quién hablo. Así que es eso, mi amor, es entender. Yo quiero mostrarles a la luz de la palabra lo siguiente. Vamos a leer el versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, o sea, éramos iguales a las personas que iban en el mismo sentido de la corriente. Pero dice que vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, para todos aquellos que de una u otra manera se han alejado, porque yo no puedo incluirme ahí, gloria a Dios, quiero vivir en su palabra, trabajo para Él y quiero que tú también lo hagas, sírvele a Dios. El Dios de la gloria es el mejor jefe, el Dios de la gloria es el que mejor paga, así que yo te invito a que tú seas parte del ejército de Cristo. Y quiero hacer énfasis en este versículo, solamente lo leí porque en otro tiempo nosotros éramos iguales, vivíamos de acuerdo a la corriente de este mundo, pero quiero que veas a través de la palabra en Apocalipsis, busca ahí el libro de Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis, te voy a dar tiempo ahí que busques Apocalipsis capítulo 18 y vamos a leer desde el versículo 4. ¿Ya lo tienes ahí? ¿No lo has encontrado? Apocalipsis 4, perdón, capítulo 18, versículo 4. Amén. 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 Todos amén. Ya les escuché a todos allá. Amén. Sí, amén, amén. Dice la palabra del Señor. Voy a leerla. Quiero que también me acompañes con esa traducción. Dice la palabra del Señor. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Era lo que yo les decía hace un momento. El Señor ya está cansado de tanto pecado. El pecado ha llegado hasta el cielo. Y Dios ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Qué está hablando esta palabra, familia? La palabra está hablando de Babilonia. Y cualquiera diría, Babilonia es una ciudad hoy en día.
Y tal vez es posible, sí, pero saben, la palabra se está refiriendo a un sistema, se está refiriendo a una corriente de este mundo, como lo muestra el libro de Efesios. Y todo esto será juzgado. Ahora dice que se siente como reina, pero el Señor que envió para liberar a su pueblo de tanta esclavitud. Asimismo, la palabra hoy también nos está recalcando que a todo aquel que vaya en la misma dirección de las corrientes de este mundo, en la misma dirección del sistema de este mundo, entonces Dios enviará también sus plagas. ¿Y qué habrá? Dice la palabra que habrá muerte, habrá llanto y habrá hambre. Y también dice que enviará fuego para ser quemada. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios y Él es quien juzga. Si tú dices creer en la palabra de Dios, entonces yo declaro sobre tu vida que hay temor de Dios en tu corazón, para creer y ser persuadido de lo que la palabra de Dios hoy dice. Como lo dije antes, no es casualidad que los que están conectados hoy a esta misión estén escuchando esta palabra. Dios quería tenerlos ahí a través de esta pantalla. Dios estaba planeando este momento para guardar su vida, para que no seas partícipe de ese cáliz, de esa copa de tragedia, de dolor, de llanto, para que no vivas la dificultad y la dureza de lo que puede hacer una plaga. Recuerda lo que le cayó a Egipto, tanta plaga, 10 plagas, dice la palabra de Dios, que fueron las visitas que se le hicieron a Egipto a causa de las abominaciones de aquellos infieles que servían a otros dioses. Entonces, hoy, no sé si tú tienes un Dios, el Dios del noviazgo, el Dios de los sistemas y la tecnología, porque es que no salimos del celular. Queremos estar metidos a todo el tiempo en el celular o en un computador. El Dios de la lujuria, el Dios de la glotonería. Conozco a muchas personas que realmente su Dios, y la Biblia nos lo enseña ahí en el mismo libro de Efesios, que uno de los dioses hoy actualmente gobernando vidas es el Dios glotón. Familia, Dios nos está llamando a que le sirvamos a Él. En Deuteronomio capítulo 26, versículo 11 dice, el Señor escoge hoy si me sirves a mí o si le sirves a otros dioses, porque de esta manera estás definiendo si tú quieres bendición o maldición. ¿Cuántas veces hemos visto por medio de la palabra que si nosotros nos alejamos y no servimos a Dios, estamos decidiendo de que nuestra vida sea llena de maldición? Amado hermano y hermana, hoy la invitación es a que nosotros estemos arrepentidos de nuestros malos procederes que tuvimos en otro tiempo, dice la palabra, pero hoy si alguien nos está escuchando y es nuevo en esta emisión, en este escuchar de la palabra de Dios, si hasta ahora la estás escuchando por primera vez o te alejaste y volviste hoy a escuchar la palabra de Dios, yo te digo en esta hora, arrepiéntete del mal proceder, arrepiéntete de tus malas obras, de tus malos caminos y dile, Señor, yo quiero servirte a ti. Hoy me decido por el camino de la bendición. Así es. Aleluya. Amén. En la mía dice, después oí otra voz que clamaba desde el cielo, pueblo mío, salgan de ella, no participen en sus pecados, o serán castigados junto con ella, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acuerda de sus maldades. Háganle a ella lo que ella les ha hecho a otros. Denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros, así que prepárenle doble para ella. Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos, y ahora desde la misma proporción
de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo, soy reina en mi trono, no soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. Por lo tanto, estas plagas le llegarán en un solo día, la muerte, el lamento y el hambre. Ella será totalmente consumida por el fuego, porque el Señor Dios, quien la juzgó, es poderoso. Gloria al Señor. Como mi esposito decía, el sistema que tiene cautiva la tierra es el sistema del poderoso humillar, herir, lastimar, dañar. El poderoso, sean principados, sean reyes, sean gobiernos, ellos son los que están levantados. Hay un sistema que te dice qué comer, te dice cómo vestirte, te dice qué hacer. A nuestros hijos quieren enseñarle la corrupción. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, porque se pervirtió tanto el corazón del ser humano que ya no da más la tierra quiere sacudirse tanto derramamiento de sangre inocente. Bebés, las mujeres que han sido muertas, dañadas, lastimadas en todas las formas, y no hay quien verdaderamente diga basta ya. Y el Padre dice basta ya, y yo soy el que gobierna, y Él detuvo la tierra por algo tan pequeño como ese pequeño ser que tiene aterrorizada la tierra, porque la gente se olvidó de su Señor, porque la gente prefiere vivir y darle rienda suelta a su vida loca y depravada y perversa. Pero llegó el tiempo y posiblemente lo peor no ha llegado todavía, familia. Mantengámonos un poquito aquietados en oración, en adoración, porque todavía no ha llegado lo peor. Y después de esto, yo les aseguro, familia, que la tierra no será lo mismo. En Romanos leemos que la tierra quiere ver la manifestación de los hijos del Dios Altísimo. Y tú y yo somos llamados Amén. a manifestar su gloria en el núcleo familiar. Amén. No a ir a conquistar otro lugar, Amén. predicando otro lugar, sino en mi propia casa. En la unidad, en la integridad, en la obediencia, en la sujeción, para que nuestros hijos vean. Nuestros hijos no van a seguir palabras, ellos siguen el ejemplo que tu papá, tu mamá das. Amén. Lo Así que es. tú vives, iglesia, es lo que ellos harán, no lo que tú hablas, no lo que tú dices, lo que tú practicas día a día en tu núcleo familiar. Amén. No vamos a dar cuentas. Cuando llamen a Mari González, él no va a decir, oh, cuántas familias, oh, cómo cantabas, oh, cuánto hiciste. ¿Dónde está tu esposo y tus hijos? Esa es la primera congregación, papá y mamá, que tendremos que darle cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes? Él no nos va a juzgar tus acciones. Lo que yo hice, lo que tú hiciste, eso es. Y yo hoy te invito a que salgas del sistema, que te desconectes de este mundo loco que te enseña cómo actuar y que te conectes a la fuente, que es el dulce Espíritu Santo, a través de su palabra. Ella es la que vivifica,
Ella es la que santifica, ella es la que da vida y ella es la que enseña y ella es la que transforma. Y veremos la gloria del Dios Altísimo en medio de nuestra tierra. Amamos esta tierra y el Padre ama esta tierra. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Quiero saludar también a bastantes personas que se están uniendo a esta transmisión. Tenemos 315 personas. Gloria a Dios. Y pues doy gloria a Dios porque creo que, vuelvo y digo, esto no lo tenías tú de pronto hoy calculado de escuchar la palabra de Dios, porque no son palabras de hombre, no son palabras de nosotros dos, es la palabra de Dios la que se está transmitiendo hoy. Aleluya. Quiero saludar a Edwin Camargo en Duitama, le bendecimos su vida, bendecimos su casa. Quiero saludar al pastor Daniel Mendoza, donde quiera que esté, le bendecimos. Un abrazo, pastor, le amamos. Quiero saludar a toda mi familia, también la veo allí, están reunidos. Me gozo en mi espíritu y en mi corazón de saber que se han reunido o que están allí viendo la transmisión y recibiendo palabra de Dios. Les bendigo, te bendigo, Madre. Familia, volviendo a la palabra de Dios, porque realmente es el tema central de lo que estamos haciendo el día de hoy. Quiero resaltar de la palabra que acabamos de leer, que Dios está cansado de tanto pecado. Dice la palabra que el pecado llegó hasta el cielo. Dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Esta palabra lo dice, porque los pecados han sido amontonados hasta llegar al cielo. Dios está cansado de tanta gente que vive en pecado, gente que vive en unión libre, que fornica, gente que engaña a su esposo o a su esposa, que adultera, gente que vive haciendo trampa en los negocios, gente que defrauda, padres que defraudan a sus hijos y viceversa, familiares que son también defraudados por sus propios familiares, violaciones en el mundo, una cantidad de pecado que se ha amontonado y dice la palabra que ha llegado al cielo. Ahora, quiero mostrarte el amor de Dios tan grande para la humanidad, pero que Dios ha decidido tomar y hacer juicio, porque para mí sin duda alguna lo que está sucediendo hoy en día es que se está haciendo la realidad una sentencia dada para las personas que no quisieron seguir su palabra. Pero para los que hemos querido hacer obediencia a su palabra, el Señor nos ha declarado su precioso amor y entregó a Jesucristo en la cruz para redimirnos y darnos vida. Así que ese regalo también es tuyo si lo quieres tomar. Esa es tu fe, esa es mi fe. Aleluya. Y la quiero compartir contigo. Dice la palabra y seguimos leyendo en Efesios. Estamos en Efesios 2, capítulo 2, versículo 4, que es donde yo quiero mostrarte el infinito amor de Dios, ese amor insondable. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo que es el Cordero. Cristo que redime nuestras vidas y redime nuestras almas, redime nuestros espíritus. Porque por gracia somos salvos. Y dice la palabra, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No iba a leer ese versículo, pero mire esta promesa tan preciosa de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. ¿Te puedes ver tú sentado en el trono de Dios juntamente con Cristo? Yo sí. Yo soy un bendecido del Dios Altísimo. ¿Sabes? Hay personas que no pueden verlo porque, ¿saben? Están preocupadas en este momento. ¿Cómo voy a pagar el arriendo? No tengo para comer el día de mañana. Se están acabando los útiles de aseo y están preocupados por cosas tan simples como esas en la casa. Yo te digo en esta hora, a pesar de que tus ojos no vean esas cosas, Dios ya las suplió. Aleluya. Porque Dios, así como lo hizo por medio del Cordero de Dios y nos dice que nos dio vida eterna, Él ya nos suplió absolutamente toda necesidad aquí en lo natural, aquí en esta tierra.
Dios ama su creación, pero más ama a sus hijos. Nos ha creado a su imagen y semejanza. Somos sus hijos, imagen y semejanza del Dios Altísimo. Así es. Podría decir que como hijo yo soy igual a Dios. Sí, sí. Me parezco a Dios. Soy igual a Dios en cuanto a la apariencia, en cuanto al vernos igual. Familia, Dios nos amó porque es rico en misericordia, dice su palabra. Así es. Y por su misericordia envió a su Hijo Jesucristo a sacrificarse como un cordero por nosotros. Así que no pisotees ese sacrificio. Si tú has decidido hoy arrepentirte de tu mal proceder, de seguir las corrientes de este mundo, entonces arrepiéntete de corazón y dile al Dios de la gloria: quiero seguirte a ti, recibo tu sacrificio para salvación y redención de mi vida. Y el Dios de la gloria desea continuamente estar rescatando almas de ese vano camino, de esos caminos en los cuales vivíamos anteriormente, en las corrientes de este mundo, dice la palabra de Dios. Ahora, quiero que avancemos, mi amor. Perdóname que no te dé la palabra en este versículo, pero quiero que busques, porque yo te voy a dar un arma preciosa el día de hoy. Arma la cual podrá hacer que tu vida esté llena de paz y de sosiego en estos momentos de dificultad, en estos momentos en los cuales hay presión en nuestra alma y en nuestro espíritu, en estos momentos donde el temor quiere apoderarse de cada uno de nosotros, en estos momentos donde aún lo que escuchamos son voces diciendo: hey, guárdate en la casa, hey, que no salgas sin el tapabocas, hey, mira que el coronavirus Nos persigue. te va a tocar y te va a matar. Yo hoy quiero decirte que el mejor refugio es mi Señor. Aleluya. Así como lo dijo David, y quiero que abras la Biblia en el capítulo 46 de Salmos, el libro de Salmos. Y vamos a leer este capítulo, y yo creo que por hoy ha sido un buen nutriente, ¿verdad? Vamos a leer este capítulo. Pero antes de leerlo, y mientras tú lo encuentras ahí, capítulo 46 de Salmos, quiero decirte lo siguiente. El rey David cuando él adoraba, porque la mayoría de los salmos fue escritos por el rey David, y cuando él adoraba, él entraba a una dimensión diferente. Sí. Él entraba al Espíritu. Aleluya. Sí, Y cuando entraba al Espíritu, él podía dialogar directamente con Dios. Cuando él hacía sonar el instrumento, empezaba a hablar con Dios, y de esta manera era que esas palabras quedaron plasmadas en la Biblia. Él empezaba a hablar con Dios y empezaba a hacer declaraciones, y muchas veces hizo declaraciones de guerra, como otras veces hizo declaraciones de paz, como en otras ocasiones hizo declaraciones proféticas también. Amén. Entonces, mira la declaración que el rey David, creo que lo escribió el rey David, este Salmo 46, dice aquí al músico principal, lo escribió el músico principal de los hijos de Coré, y dice de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, por eso no debemos de temer. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién es nuestro auxilio? ¿Quién es nuestro auxilio? Quisiera escuchar a todo el mundo detrás de las pantallas allá decir, yo creo que está el chat ahí, y yo no sé, coloque un grito, expréselo a través del chat y diga: Señor, tú eres mi auxilio, porque aquí lo está declarando. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en estos momentos de dificultad. Él es nuestro pronto auxilio. Dice versículo 2, por tanto no temeremos. ¿Qué vamos a hacer? No temeremos. No vamos a temer. No. Gloria a Dios. Aunque la tierra sea removida. ¿Qué quiere decir eso? Aunque nos sacudan la tierra completa, el planeta completo, nosotros no vamos a temer. Y dice, y se traspasen los montes al corazón del mar,
Si fuese echado toda la tierra seca dentro del mar, no vamos a temer. Versículo 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Escucha bien esta declaración. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Sabes? Yo tengo resaltado este versículo aquí en mi Biblia, porque cuando hablamos de río, siempre recuerdo una canción preciosa que dice, yo danzo en el río. Yo creo que ustedes saben a qué canción me refiero. Yo danzo en el río de Dios. Y cuando hablamos de aguas, sabemos que nosotros somos agua. Quien ha estudiado cómo fuimos creados, y aún por la ciencia que nos enseñaron en el colegio, sabemos que somos más del 70% de agua. Y entonces dice este versículo que las corrientes del río alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. En otras palabras, que de nosotros puede salir gozo para el Dios de la gloria. ¿Estás comprendiendo? Amén. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Nos está asegurando la palabra de Dios, que Dios está en medio de todo esto. Dios está en medio de todo esto. Aleluya, gloria al Señor. Dios está en medio de todo este caos. Sí, Dios está en amén. medio de todas estas dificultades. Y que el pueblo de Dios, el río de Dios, el santuario de Dios, ¿eres parte del santuario de Dios? Entonces toma esta palabra, dice, Dios está en medio del santuario. Nosotros somos el santuario de Dios. Y Él está en medio y dice que no seremos conmovidos. Entiende y toma esa palabra para tu vida. No seremos conmovidos. Empodérate hoy en el Espíritu. Consolídate en la fe. Aumenta tu fe hoy. No seremos conmovidos. Dice la palabra, Dios la ayudará a clarear. Dios la ayudará al clarear la mañana. Cada mañana que te levantes, di gracias, Señor. Tú eres mi ayudador. Aquí lo dice. Dios me ayudará al clarear la mañana. Cada vez que veas salir el sol, dile, Señor, gracias. Levanta tus manos. Saca una palabra de alabanza, de agradecimiento a Dios, porque Dios te ha prometido que Él no te dejará conmover. Amén, así es. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz y se derritió la tierra. ¿Qué está sucediendo? Las naciones están bramando. ¿Y tú sabes quién brama? Mi amor, ¿tú sabes quiénes son los que braman? Ay, los terneritos cuando están en agonía. Dilo duro. Los terneritos cuando están en agonía lejos de sus mamás. Los animales, en especial los becerros y las vacas, son las que braman. ¿Qué quiere decir eso entonces? Bramaron las naciones. ¿Cuándo se brama? Cuando se está en agonía. El animal brama cuando se está en agonía. Y las naciones están en agonía en este momento. Mira cómo está Italia. Ahora, oramos por Italia. Mira cómo está España. Oramos por España. Y que la misericordia de Dios alcance para estas naciones. Oramos por todas las naciones porque hay 183, según el último reporte que vi, 183 países a nivel mundial, los cuales están bramando por causa de este virus. Nosotros nos levantamos en fe para adorar a Dios, no para bramar, para adorar a Dios, el Dios que nos ha dado fortaleza, el Dios que es nuestro amparo y nuestro refugio, el Dios el cual es nuestro auxilio y que pronto llega a nuestro socorro. Así es. Nosotros no bramamos, los hijos de Dios no bramamos. Jehová de los ejércitos, versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Venid ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra,
que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. O sea, Dios es Jehová de los ejércitos, el Dios de las guerras, el Dios absolutamente Aleluya. grande y poderoso, por lo cual Él está en medio de su santuario, lo que acabamos de leer, y está peleando por nosotros. Así es. Está, versículo clave, llegamos al versículo clave, porque Él está dando una directriz aquí. Amén. Él está diciéndonos qué tenemos que hacer. Y dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Quedarnos quietos. Y hay mucho mundano que prefirió salir. La ciudad tuvo que ser militarizada por causa de aquellos que dicen, este es el momento para aprovechar y poder producir más. Y yo les digo una cosa, así esos impíos, esos mundanos quieran producir más, si Dios no está en el asunto, no van a producir más. Mientras que si tú obedeces la palabra de Dios, Dios dice que nos hace producir aún cuando nosotros estamos descansando. Así es. Sé que muchos se alegran por esta palabra. Aleluya. Créela. Dios hace que produzcamos. Ahorita estamos quietos, estamos obedeciendo, creemos en Dios y sé y creo y puedo decirte que Dios está produciendo mientras dormimos, mientras descansamos. Familia, hay muchos pastores que están inquietados, muy preocupados, porque tienen que pagar arriendos de los locales donde se reúnen, porque tienen que pagar arriendos de las casas donde viven. Y yo te digo que yo puedo estar tranquilo porque sé que Él me hace producir aún en medio de mi descanso. Aleluya. Puedo testificar, ¿sabes? Ayer llegó una visita a mi casa y la cual bendigo y toca mi corazón y mi espíritu. Así es. Llegó, no sé si fue en el horario de pico y cédula, pero escúchame bien, tocó a las puertas de nuestra casa y me dijo, pastor, he venido a obedecer la palabra de Dios, he venido a traer mis diezmos. ¿Sabes? Yo podría rasgar mis vestiduras como en el Antiguo Testamento, llenarme de ceniza y de silicio y decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero yo te digo una cosa, no, Él continuamente está con nosotros. Él nos lo ha prometido en su palabra y Él no dejará que ninguno de sus siervos, ninguno de sus hijos, ninguna de las personas que le servimos, dice la palabra, no he visto, joven fui y he envejecido, y no he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y yo me he sustentado, me he asentado en esa palabra, en esa promesa de Dios, y descanso en ello, al igual como Él ha dicho, que mientras yo descanse, Él hará que produzcamos. Así es. Familia, yo te digo igual, descansa en el Señor. Aquellos que tienen negocios y que viven de forma independiente, descansen en el Señor. Dios hará que mientras ustedes duerman, haya producción. ¿Cómo? Él lo sabe hacer. No te preocupes, no te preguntes ni te cuestiones. Él lo sabe hacer. Así es. Quiero leer ya lo último que queda porque quiero que estemos ahí. No sé si ustedes en casa ya hicieron la cena del Señor y la tienen ahí lista, pero quiero que participen de la cena del Señor ahí en casa. Esto tiene un poder sobrenatural. Dice la palabra, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, el único que debe ser exaltado es Él. Enaltecido seré en la tierra, dice el Señor. Así es. Él es el único que debe ser exaltado. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y espero que tú creas esta palabra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, está contigo. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, de nuestro patriarca Jacob. Entonces, familia, regocíjate por esta palabra, adóralo. Mira, esto salió mientras se interpretaban los instrumentos, mientras se hacían sonar los instrumentos. Se hablaba palabra de Dios, palabra profética. ¿Qué está diciendo la palabra? Quédense quietos, confíen en el Señor. Él es quien va a hacer.
Ese es el amor con el cual Dios nos dirige, Así el es. cual Dios nos estaba hablando en Efesios capítulo 2. Dios nos está dando directrices. Amén. Aleluya. Vamos a ministrar la cena del Señor. Y yo quiero que tú estés ahí. Te voy a dar ahí un minuto para que te alistes, para que te prepares. Vamos a ministrar la cena del Señor. Tengo a varias personas aquí detrás de las cámaras, las cuales también están alistando la cena del Señor para participar con nosotros. Pero tengo que leer la palabra del Señor para que puedas comprender. Aquella persona que está nueva dirá, pero ¿por qué hacen esto? Yo te digo, hoy te voy a leer una palabra por la cual te va a revelar del por qué hacemos esto. Ahora el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que bebieres esta copa y comieres este pan, haced esto en memoria de mí. Eso dijo el Señor, eso fue un mandato. Y esto es uno de los actos sagrados que la palabra del Señor nos dice que debemos hacer, y lo debemos de hacer perpetuamente. Quiero leerte la palabra en Juan capítulo 6, versículo 53. Y esto era lo que yo te decía de por qué no debes de tener miedo. Juan capítulo 6, versículo 53. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Yo creo que ese versículo tiene que estar calando ahora como palabra, espada de dos filos en la palabra de Dios. Tiene que estar calando como espada de dos filos hasta los tuétanos de los huesos de quienes lo están escuchando, y lo declaro así en el nombre de Jesús. Quien no participe de su carne y quien no participe de su sangre, dice el Señor, no tenéis vida en vosotros. Yo quiero tener vida. Por eso hago obediencia de su palabra, y su palabra me ha dicho que yo debo de participar de la cena del Señor. Esta es la Pascua del Antiguo Testamento. Es el Pesaj. Así que yo te invito a que si tú estás allí, comprendas que al participar del pan, tú ves aquí un pan, sí, hecho por harina, sí, pero cuando el Señor, la noche que fue arrestado, le dijo a sus discípulos, tomad, comed, este es mi cuerpo, y les estaba dando pan, y les dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y también les dijo, tomad, bebed, esta es la sangre del nuevo pacto. Y yo te digo hoy que al participar de la cena del Señor, tú estás comiendo la carne de Cristo en el Espíritu. No sé si puedes entrar en el Espíritu y discernirlo. Y puedes estar bebiendo la sangre de Cristo. Y al hacer esto, dice la palabra, que tenemos vida en nosotros. Por lo cual, si alguien es posible que hubiese tenido contacto con algún virusiento, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo cobra poder en tu vida. Aleluya. El cuerpo de Cristo cobra poder en tu vida. Porque al entrar en ti, entonces tú te haces uno solo con Cristo. Y tú dirás, ¿pero cómo? Te lo voy a leer, dice aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces nos hacemos uno con él. Aleluya. Te invito a que participes Gracias. de la carne y la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial.
Gracias, amado Dios. Yo quiero que ores conmigo allí donde estés. Vamos a darle gracias al Dios de la gloria, porque Él es quien nos ha permitido emitir y nos ha permitido estar primeramente comunicados con Él. Familia, bendigo a todos aquellos que están en el chat. No alcanzo a ver cuántos están conectados, pero quiero bendecirlos, quiero bendecir sus vidas. Tuvimos hoy hasta 315, alcancé a ver hace un momento, conectados ahí. Quiero bendecirlos, quiero que sus vidas cambien a raíz de la palabra de Dios, no a raíz de las palabras de un ser humano. Y les bendigo por ello. Como sacerdote y ministro de la palabra del Señor, tengo autoridad para bendecir sus vidas. Por eso cuando declaro quiero bendecirlos, hablo de una bendición sacerdotal. Les bendigo también, tal vez podría decir como padre espiritual de sus vidas, aquellos que pastoreo, los puedo bendecir como pastor de sus vidas. Y quiero orar por sus vidas, quiero orar dándole gracias a Dios por lo que nos ha permitido hacer el día de hoy. Y quiero también que mi esposa ore, quiero darle la oportunidad que ella primero sea quien ore y yo termino también haciendo esta oración. Padre maravilloso, gracias por el privilegio de poder estar en unidad con tu pueblo maravilloso en este momento, Dios. Sabemos que cuando tomamos tu sangre y tu carne, ciertamente nuestro cuerpo recibe harina de trigo y jugo de uvas, pero en el espíritu tomamos tu sangre y por eso el ADN de nuestro cuerpo es cambiado. Y desde la eternidad las tinieblas reconocen la sangre del Cordero inmolado en la eternidad y no puede tocar al cuerpo de Cristo. Y cuando esta verdad se implanta en el corazón de tus hijos, ningún temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor es castigo, donde el que todavía teme debe ser perfeccionado en el amor. Y tú eres el amor, Señor Jesucristo maravilloso. Gracias porque cada preciosa vida, cada preciosa familia que hoy tomó tu sangre y comió tu carne, su cuerpo, su espíritu es vivificado y se conecta con la fuente de vida que es tu Santo Espíritu, y hay revelación en el corazón de tu pueblo, Señor, y hay revelación para entender tu palabra y quitar y abrir los códigos para comprender lo que nos hablas en ella, Señor. Es a través de tu Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y nuestro cuerpo recibe vida, porque por tus llagas tu pueblo fue sano, Señor. Y ninguna plaga toca tu cuerpo, toca tu pueblo, Señor. Gracias por el privilegio, Dios, de poder llegar a muchos a través de este medio. Bendecimos estas redes, Padre, y que cada precioso pastor en todo lugar donde está tu cuerpo, Señor, allí está tu revelación, tu gloria, y se levantan los hijos del Altísimo y la tierra se gozará. Pedimos perdón a la tierra por el derramamiento de sangre, por los inocentes, Dios de la gloria, para que vuelva el tiempo en que la tierra se regocijaba cuando el humano estaba en ella, pero era el Señor Dios Todopoderoso en ese ser creado que es el hombre. Padre, gracias por cada vida, por cada corazón. Gracias por cada hogar. Declaramos tu protección, declaramos tu gloria y declaramos que este tiempo es tiempo de victoria para los hijos del Dios Altísimo. En el nombre de mi Señor Jesucristo, muchas gracias, Padre.
Amén. Padre, yo invoco tu nombre, Señor, Así es, Jesús. para rogar, oh Dios, tu misericordia Sí. por todas las naciones que braman, Señor, en este momento. Oh Dios Todopoderoso. Tu misericordia por cada país, por cada vida que se encuentra allí en esas naciones y que tienen temor y que sienten la afectación de lo que está sucediendo, Señor. Invoco tu nombre, oh Rey, para declarar también tu preciosa palabra sobre tu pueblo, el pueblo de Dios. Señor, tu palabra dice que volveremos y volveremos cantando, volveremos regocijándonos. Padre, creemos que tú nos has sacado de una cautividad y creo, Señor, que por ello me regocijo desde ya. Yo declaro a tu pueblo, Casa de Dios, y a cada miembro, Señor, de Casa de Dios, que son cubiertos ahora con tu sangre preciosa, que como lo hiciste con tu pueblo de Israel allí en Egipto, esa sangre cubre, oh Señor, esa sangre es amparo para las vidas, que esa sangre, oh Señor, es protección. En el nombre de Jesús, cubro con tu sangre preciosa a cada uno de los hijos de Casa de Dios. Aquellos que me están mirando, aquellos que están en la transmisión, declaro que son personas que están cubiertas, Padre, de acuerdo a la obediencia a tu palabra, de acuerdo a su fe, y yo declaro que se empoderan en fe. Declaro que esta guerra es una guerra de fe, y por ser una guerra de fe es una guerra con nosotros mismos. Declaro que ganamos esta guerra en el nombre de Jesús, que la ganamos por Cristo, como tu palabra nos lo declara, que la ganamos porque Cristo ya nos escogió. Cristo nos predestinó, Señor, nos escogió, nos justificó y nos glorificó con Él. Él ya nos sentó en lugares celestiales en su trono junto con Él. Yo lo creo para mi vida, lo creo para Casa de Dios. Creo que el que está viendo este video, Señor, se fortalece. Todo temor es echado fuera. Se establece en tu fe, Padre, y en la fe de tu preciosa palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Quiero dar unos anuncios antes de irnos del aire, de la misión, y es que el domingo a las 10 de la mañana vamos a volver a emitir y vamos a tratar de hacerlo 3 veces a la semana, por lo menos. Intentaremos, Dios nos ayude, también ore por nosotros, por el ministerio, y que con sus oraciones el Señor nos ayude a desarrollar lo que podemos desde este lugar y desde este escenario, que tal vez es algo improvisado, pero que Dios nos permite llegar a tantas personas como lo hemos visto el día de hoy. Así que te invito el domingo a las 10 de la mañana, y también te invito a que alistes la cena del Señor para ese día, porque mientras tú puedas estar siendo partícipe de la sangre y el cuerpo de Cristo, asimismo podrás tener autoridad para activarla en el momento que la necesites. Porque tú no puedes decir, sangre de Cristo, cúbreme, pero si ni siquiera participas de la cena del Señor, ¿cuál sangre de Cristo vas a activar? Entonces todo esto tiene un contexto, y quiero que tú estés ahí atento a cada una de las emisiones que Dios nos permita hacer. Les bendecimos, un abrazo, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana, y por favor ten lista la cena del Señor con toda tu familia. Los saludo a todos con un abrazo, un beso, y bueno, quiero que te despidas también, esposita. Los bendecimos, preciosa familia. Gracias por estar ahí, por no desmayar, por orar por nosotros. Sentimos la cobertura, les amamos, les bendecimos y esperamos ser de bendición también para ustedes. Un fuerte abrazo y mil bendiciones. Un saludo para todos. Quiero pues terminar diciendo esto: se conectaron muchas personas que no sabíamos que se iban a conectar, y desde fuera de Tunja, aún desde fuera de Colombia, allí en Australia. Saludamos a Amparito Sánchez allí en Funza. Amparito Montenegro, ¿sí? Sánchez Montenegro. Sánchez Montenegro. Entonces la saludamos allí en Funza, gente que se conectó desde
desde mucha distancia. Entonces les saludamos, gente que se conectó desde Duitama, gente que se conectó desde Bogotá, gente que se conectó desde Tuta, creo. Samacá se conectó también, así que les bendecimos y un fuerte abrazo. Los espero el domingo, nos veremos el domingo a las 10 de la mañana, si Dios así nos lo permite. Bendiciones. Amén.